Jueces 19, escuche muy bien lo que dice aquí. En aquellos tiempos, cuando Israel no tenía rey, hubo un levita forastero que vivía en la parte más lejana de los montes de Efraín. Este levita había tomado como concubina a una mujer de Belén de Judá, pero ella le fue infiel y se regresó a la casa de su padre en Belén de Judá, donde estuvo 4 meses. Entonces su marido fue a buscarla y le habló con mucho cariño para hacerla volver. Llevó consigo a uno de sus criados y un par de asnos. Su mujer le pidió que entrara a la casa y cuando el padre de la joven lo vio, salió a recibirlo muy contento. Entonces, en esta historia que nosotros acabamos de leer y hemos estado estudiando las últimas 4 semanas, es una historia muy trágica, es una historia muy tremenda. Yo creo que cada uno de nosotros, los que han estado aquí por las semanas anteriores, hemos visto que es una historia bien espantosa. Es algo que uno no debe de leerle a los niños en la escuela dominical, por seguro. Y aquí la concubina, y de nuevo quiero darles otra vez como el sinopsis, se puede decir así, ¿verdad? Sinopsis. ¿El qué? El contexto de la historia. Hay un hombre que es un levita, él toma a una mujer que es una concubina, y una concubina es una esposa de segunda clase. La esposa de segunda clase, llamada la concubina, que es algo que se practicaba en estos tiempos, es una persona que solamente se usaba para el placer sexual. No tenía derecho en lo que es la herencia, pero sí podía vivir bajo el mismo techo, podía comer y el hombre tenía que proveer para esta concubina. Aquí vemos que esta mujer es una concubina a este hombre levita y hubo un problema entre ellos. Ella se fue de la casa y fue donde el papá, y él en la historia la va a buscar, y en esa historia cuando él la busca van de regreso para la casa y paran en un lugar que se llamaba Gibea. Y ahí ellos pasan la noche, y cuando están en la casa donde están pasando la noche, los hombres de Gibea, que son de la tribu de Benjamín, llegan a tocar la puerta. Ellos quieren tener sexo con el hombre que es el levita, pero el dueño de la casa le dice: no vayan a tener sexo con este hombre, no lo violen, sino que aquí está mi hija virgen, se las entrego y ustedes pueden hacer lo que ustedes quieran con ella. Y los hombres que estaban allí, que querían abusar del hombre, no le hicieron caso al Señor. Entonces el levita empuja a la concubina fuera de la casa, y todos los hombres de Benjamín, de la tribu de Benjamín, empezaron a violarla toda la noche. Entonces en la mañana la soltaron después de haberla violado toda la noche y la habían abusado toda la noche. La soltaron y la mujer muere en la puerta de la casa del dueño de donde se estaban quedando. Entonces este hombre levita después la corta en 12 pedazos y manda un pedazo a cada tribu de Israel, y se levanta una guerra entre todo lo que es Israel en contra de la tribu de Benjamín. La concubina, que sufrió un final trágico, cometió un par de errores. 2. El primer error que ella comete en esta historia, que nunca lo hemos leído, es que ella le fue infiel a su esposo. Y el segundo error que esta mujer comete al inicio de toda esta historia es que en vez de confrontar la situación para arreglarla, ella huye de su casa. Ella huye del problema y ella huye de la confrontación, como muchos de nosotros. ¿Verdad? Que al momento que hay un conflicto, a veces nosotros, en vez de comunicar y en vez de hablar, lo que nosotros hacemos es que huimos del conflicto y nos hacemos como que todo está bien. Eso es un problema muy grave en los matrimonios. Y les quiero decir algo, esto es un problema no solo grave en los matrimonios, es un problema serio en cualquier relación. Cuando hay un conflicto entre usted y una persona o entre usted y otras personas, es muy importante que usted hable lo que está pasando, lo que usted está sintiendo, lo que está sufriendo. Si usted se queda con el problema dentro de su corazón, entonces eso va a crear un montón de cosas dentro de usted que después eso va a explotar y va a crear un problema más grande del que lo creó. ¿Está entendiendo? Entonces este fue el problema número 2 de ella. Pero el primero fue que le fue infiel. Hay una expresión en inglés que dice: pero solo soy una chica. Pero solo soy una chica. En inglés se dice I'm just a girl. El decir la expresión pero solo soy una chica
se ha convertido en una excusa para hacer lo que una chica se le pegue la gana y salir impune sin asumir ninguna consecuencia o responsabilidad. El usar esta frase en nuestro día es casi como una forma de excusar un mal comportamiento o excusar la falta de responsabilidad. Es una frase que excusa a las mujeres que tienen comportamiento de niña. Solo soy una chica. Entonces por eso titulé este mensaje hoy, Solo soy una chica. Ahora les quiero dar unas características acerca de estas mujeres que siempre se excusan por diciendo solo soy una chica, ¿ok? Estos son los tipos de mujeres que dicen así: sé cómo hacerme las uñas, pero no sé cómo hacer cena. Pero es porque solo soy una chica. Ese es el tipo de mujer que dice: sé cómo ordenar ropa en línea, pero no sé usar la lavadora para lavarla. Pero es porque solo soy una chica. Ese es el tipo de mujer que dice: sé cómo limpiarme las cejas, despilarlas, pero no sé cómo limpiar mi cuarto. Pero es porque solo soy una chica. Número 4, sé cómo maquillarme, pero casi no sé bañarme. Pero es porque solo soy una chica. Número 5, sé que tengo cuerpo de mujer, pero tengo mente de niña. Pero es porque solo soy una chica. La palabra de Dios dice en Proverbios 18:22, eso es lo que dice: el que haya esposa, no solo una chica, encuentra un tesoro. Y ahora estamos en un problema en nuestra generación, que las mujeres se han vuelto mujeres biológicamente, pero mentalmente, emocionalmente, solo son una chica. Díganlo más fuerte: solo son una chica. Y esto, que es una expresión que se usa ahorita en nuestra generación, es una gran excusa para no asumir responsabilidad y excusar comportamiento de niña. Entonces, ahorita por todas las redes sociales, usted puede ver un montón de irresponsabilidades que las mujeres admiten. Ellas son las que les cuentan las irresponsabilidades que ellas están haciendo. Y dicen al final: pero es porque solo soy una chica. No trabajan, es porque solo soy una chica. Andan con una llanta desinflada, ¿ok? Hoy vi una historia en TikTok de una muchacha que estuvo manejando con una llanta desinflada como por 2 semanas. Le dejaron notas diciéndole que tenés la llanta desinflada. Le salió, dice ella, el emoji ahí en el tablero. Ella lo llama un emoji, pero es la alerta, ¿verdad? Que tenía la llanta desinflada, y la mujer, oh my gosh, fue tan terca que no manejó y casi choca en el highway. ¿Por qué? Porque ella dijo: bueno, es que solo soy una chica. El objetivo de mi mensaje hoy es identificar los diferentes tipos de mujeres, esposas y madres que tal vez has visto o experimentado en tu propia vida. Luego, lo que quiero hacer es que tú elijas y consideres a cuál quieres parecerte y en cuál te estás posiblemente convirtiendo. Así que mi objetivo hoy en esta noche es exponer los diferentes tipos de mujeres en las que se pueden convertir y el tipo de mujer que necesitan rechazar en convertirse. Y esto me lleva a la primera pregunta que les quiero hacer en esta noche a ambos, los hombres y las mujeres, pero específicamente a las mujeres. ¿Con qué tipo de madre creciste? Es la primera pregunta que quiero hacerle a todos hoy en esta tarde. ¿Con qué tipo de madre creciste tú? Tengo 10 tipos de madres y pude traer 20. Pero escogí solamente 10. ¿Ok? Míreme muy bien. Escogí 10 tipos de madres que tal vez aquí en este lugar representa con la que usted creció. Y quiero que observemos las diferentes tipos de esposas, diferentes tipos de madres que podemos ver en nuestras realidades, que no solamente las podemos ver, pero que tal vez nos podemos convertir en ellas. La primera es la mamá que le hablaba mal a papá. Una mujer necia es el tipo de mujer que fastidia a su esposo. Amén. Es el tipo de mujer que habla en voz alta porque usa el volumen para silenciar a su esposo. Ese es el tipo de mujer que habla con voz alta porque usa el volumen para callar a su esposo. Es una mujer pleitista porque es un huracán emocional. Hay mujeres que son tan mal habladas hacia su esposo.
lo maltratan con el lenguaje. Lo fastidian. Y no vaya a ver a su esposa si usted está aquí hoy sentado, ¿ok? Quédese aquí viéndome a mí, ¿ok? No queremos problemas hoy después de Crave Church. Este era el tipo de madre que emasculaba a papá. Lo hacía sentirse como un cobarde que no podía hacer nada. Lo ridiculizaba, se burlaba de él y siempre señalaba sus defectos, pero nunca le resaltaba sus atributos. Ella era el tipo de mamá que exponía sus momentos vergonzosos en las fiestas o en las reuniones familiares, en la iglesia o en cualquier lugar donde tuviera la oportunidad. Este es el tipo de mujer o el tipo de esposa, el tipo de mamá que siempre bajaba al esposo y nunca lo subía. Siempre lo destruía y nunca lo construía. Con sus palabras, usted tiene que entender, el hombre es fuerte físicamente. Porque la mayoría de los hombres tienen más fuerza que su esposa, ¿verdad? Hay esposas que están bien fuertes. Dan miedo las hermanas. Pero ¿sabe qué? ¿Sabe qué tiene más fuerte la mujer que el hombre? La lengua. La lengua de una mujer tiene el poder que no tiene un hombre. Porque un hombre puede herir el cuerpo de una mujer, right? Que es incorrecto. Pero la mujer puede herir el alma y es una herida mucho más profunda que un moreta en el ojo. Hay hombres que se sienten que son nada y que valen nada porque la mujer lo ha fregado completamente con la lengua. Porque tal vez la mujer tiene un problema de ira, de enojo. Y tal vez la mujer creció con una mamá que tenía el mismo problema. Entonces la mujer miraba que la mamá maltrataba a papá. Entonces ahora ella maltrata a papá. Y tal vez por eso es que usted creció con una mamá que le hablaba mal a papá. Y ahora usted está repitiendo el mismo problema, que es un problema generacional que se necesita romper. Pero esos son los tipos de mujeres que en vez de animar a su esposo para que sea algo mejor, completamente lo destruyen. Esa es la número 1. La número 2, tengo 10. La mamá que alababa a otros hombres, pero nunca a papá. A mujeres que elevan el ego de otros hombres, pero el de su esposo lo tienen por los suelos. Mire lo que dice Proverbios 12:4. Una esposa digna es una corona para su marido, pero la desvergonzada es como un cáncer a sus huesos. Entonces aquí está la pregunta que nosotros tenemos que ver. Y esta es la pregunta que viene a mi mente el momento que leí este versículo, ¿ok? Que se las quiero hacer a ustedes. ¿Tu mamá fue una corona o fue un cáncer para tu papá? ¿Fue ella una gloria o una miseria para tu papá? Porque la mujer que es una corona, ¿verdad? Siempre va a elevar a su esposo con sus palabras. Y nunca va a poner por prioridad los esposos de otras mujeres. Porque eso es lo que vemos. Es triste cuando una esposa habla mal de su esposo, especialmente en público, mientras alaba a otros hombres. Expresiones como, oh, yo quisiera que mi esposo fuera como el tuyo. O expresiones como, wow, ¿tu esposo puede arreglar todo eso? Bueno, el mío no puede arreglar nada. Porque el mío es un bueno para nada. Esto es ser una tremenda sinvergüenza como mujer. Y yo me pregunto cuántos de ustedes crecieron viendo a mamá o escuchando a mamá alabar a otros hombres, pero completamente desmoralizar a tu papá. Y me pregunto cuántos de ustedes aquí tal vez han caído en lo mismo, donde elevan lo que otros hombres hacen, elevan los atributos de otros hombres o de otros esposos, pero el del de ustedes completamente lo bajan, lo destruyen. Esto es ser una tremenda sinvergüenza, porque como esposa, ustedes nunca deben de hacer esto, porque esto es lo que convierte a las esposas en un cáncer para sus esposos. Muchas esposas le hablan tan terrible a sus esposos. Sos un bueno para nada. No servís. Y sos tonto. Sos un estúpido. Y sos un malnacido. Sos un flojo. Y después se están quejando. Y mi esposo no me quiere. ¿Quién va a querer una hermana de ese tipo? Una esposa de ese tipo. Nadie. Entonces a veces las mujeres empujan a sus esposos y después están llorando que sienten al esposo distante. Me pregunto que si tal vez, ¿será que él está distante porque tu lengua lo ha distanciado?
¿Será que él no se siente bien contigo y por eso es que en vez de irse a la casa a descansar después del trabajo, recoge otro shift? ¿Qué es shift en español? Otro turno. Hay hombres que no quieren ir a la casa, por eso recogen otro turno en el trabajo. O se quedan en el parqueo de la casa sentados, preparándose emocionalmente para ir a encontrarse con la esposa. Número 3, la mamá. Tal vez esta es otra. Esta es un poco más emocional para ciertas de ustedes o ciertos de ustedes. Pero es la mamá que era abusada por papá. Ese es un tipo de mamá. Tal vez usted creció con una mamá que era abusada por papá. Una esposa piadosa se somete a un buen hombre, pero no a un hombre abusador. Y a la mayoría de los hombres les gusta citar el versículo que las esposas deben de someterse a sus esposos. Les encanta ese versículo. Pero el problema es que ellos no están sometidos a Dios. Para que un esposo le diga a su esposa, usted se tiene que sujetar a mí, que yo soy la cabeza de este hogar, la esposa le tiene que decir, bueno, usted tiene que someterse a Cristo. Porque un hombre que se somete a Cristo va a amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. Pero hay un montón de hombres que no están sometidos a Cristo y no aman a sus esposas como Cristo amó a la iglesia, pero quieren el beneficio de ese versículo. Y le dicen, usted se me tiene que someter. Y la tienen toda golpeada, pero usted me tiene que someterse. Pero Jesús nunca golpeó a la iglesia. Debo decir que el abuso no es normal. Dígame. Amén. Y tampoco no debe ser tolerado. El abuso no es el diseño de Dios para el matrimonio y ninguna mujer tiene que someterse a un hombre abusivo. Entonces, si usted creció con una mamá que fue abusada, tal vez usted piensa que eso es normal. Pero yo le quiero decir aquí en la iglesia que un hombre que abusa a una mujer físicamente o verbalmente o emocionalmente, yo quiero decirle con todo respeto, es un cobarde. Y ninguna mujer se debería de someter a un hombre o un esposo abusivo, porque muchos hombres han torcido la palabra de Dios y quieren llevar este versículo al matrimonio y realizarlo y decirle, usted se tiene que sujetar a su esposo, pero la tienen toda golpeada. Entonces ahí está mal, ahí no encaja ese versículo. Y ahora, esto no significa, ¿ok? Y quiero decir también que cada mujer que ha pasado por esto, ser una mujer abusada, le quiero decir esto, no es esa su identidad. Entonces, si usted ha pasado por eso, o su mamá ha pasado por eso, y usted empieza a decir, yo voy a ser una mujer abusada, o soy una mujer abusada, usted tiene que rechazar esa identidad. Usted no lo va a hacer. Y usted tampoco es una mujer abusada. Usted es una hija de Dios que merece mucho mejor y no debe de tolerar algo menos. Amén. Entonces nunca tome esa identidad. Ahora, esto no significa que como mujer vas a renunciar a tu matrimonio y buscarte otro hombre nuevo porque andas poniéndole a todo lo que hace tu esposo como un abuso. No me lavo los trastes, abuso psicológico. Lo voy a dejar. Eso no significa esto. Que porque muchas mujeres ahora en día, cualquier cosa es un abuso ya. ¿Verdad? Entonces, no vayan a andar buscando formas así para dejar a su esposo. Solamente porque le gustó otro. Número 4. La mamá que manipulaba a papá. Esto es cuando mamá era confrontada por su pecado o un error que había cometido, pero empezaba a llorar. Y cambiaba el tema de su error a cómo ella se sentía cuando la confrontaban por su error. Hay mujeres que son tan manipuladoras y controlan a toda la familia con sus lágrimas. Cualquier cosa que se les dice, se convertían en la víctima y empezaban a llorar. Y con esas lágrimas manipulaba a papá y a toda la casa. Entonces algunos de ustedes crecieron con esto, con ese tipo de mamá. Que solo se le decía, mamá, yo pienso que deberías de cambiar tal cosa. Sí, es que yo soy la vieja estúpida de la casa, ¿verdad? Nadie me quiere a mí aquí. No, solo te estamos diciendo que necesitas un poco de feedback. O, por ejemplo, mamá, las tortillas hoy se te quemaron un poquito. Sí, es que yo soy la vieja que no sirve para nada, ¿verdad? Ni sé hacer tortillas. Y ya se ponía a llorar y ya se hacía la víctima. Entonces, ¿qué es lo que ella quería lograr? Era manipular para que no se le pudiera decir nada porque era demasiado niña en la mente para recibir una corrección.
Y esas son las mujeres que con cualquier lágrima ya controlaban todo el clima en la casa. ¿Es usted así también, que con las lágrimas empieza a controlar a toda la familia? ¿Es usted ese tipo de mujer que no se le puede decir nada porque ya empieza a llorar lágrimas de cocodrilo? Santo Dios. Número 5. La mamá que coqueteaba con todos, menos con papá. Hay unas siervas que qué barbaridad. Uno las ve y uno dice, ¿cuál es el esposo? No se sabe. ¿Con quién está casada ella? Esto era cuando mamá buscaba la atención de otros hombres, excepto la de papá. A mujeres que no buscan la atención de sus esposos. Están aburridos con él. Pero les encanta buscar la atención de los otros hombres. Se visten de ciertas maneras, no para agradar a su esposo, sino que para buscar la atención de otros hombres. Pero lo tremendo de esta mamá es que este tipo de mamá también no solo buscaba la atención de otros hombres, sino que buscaba la atención de hombres casados. Tal vez usted creció con una mamá que era bien coquetona o coqueta. ¿Qué es coquetona? Eso es otra cosa, ¿right? Lo mismo, ¿verdad? Yeah. Y tal vez usted creció con eso. Una mamá que, ¿verdad?, con todos los hermanos, cuando le daba la mano, Dios le bendiga, pero le tocaba el brazo. ¿Verdad? La sierva, qué barbaridad. Y lo triste y lo tremendo es que cuando una niña o un niño, una niña empieza a crecer con eso, empieza a pensar que es normal. Porque no hay límites y no hay un respeto. Quiero decir esto, yo creo que si usted es un hombre o una mujer casada, usted ya no puede actuar como soltero. Yo a veces veo a muchachos jóvenes que se casan y digo yo, ¿y para qué se casó este man? Este man no quiere ser, este hombre no quiere estar atado a una mujer. Este lo que quiere es andar coqueteando con un montón de otras hermanas de la iglesia. ¿Verdad? Y estoy hablando en el contexto de la iglesia, ¿verdad? Pero también así se puede ver esto también en el trabajo. Y digo yo, ¿y para qué se casó? Si una mujer no lo satisface es porque él no ha crecido ni madurado todavía. Es lo mismo con ciertas mujeres, ¿verdad? Pero esto se ve más en los hombres. Pero hay unas mujeres que son bien tigres con esto. Y que no pueden quedarse quietas. Y digo yo, ¿y para qué se cansa tan joven las personas a veces? Si no han madurado emocionalmente, no han madurado mentalmente. Y entonces hay mujeres que son casadas, pero actúan como solteras. Y hay hombres que están casados, pero actúan como solteros. Cuando un hombre y una mujer se casan, hay un montón de cosas que ya no se pueden hacer. Por ejemplo, un hombre que está casado ya no debe de salir con amigas. Un hombre que está casado, ¿por qué va a andar saliendo con amigas? Solo con amigas. O tener amigas o mejores amigas cercanas. A girl best friend. Un hombre casado no debe de tener amigas. Y si va a tener amigas, tienen que ser amigas en pareja, que tu esposa está de acuerdo con esa pareja. Porque si a ti porque imagínense, si yo me caso con una mujer, digamos que mi esposa se llama lo que sea, ¿verdad? No puedo dar nombres porque ya. Ok. Digamos que yo esté casado con lo que sea. Así la vamos a llamar, lo que sea, ¿verdad? Y solo pongo a pensar que hay otro matrimonio, pero que la esposa en el otro matrimonio tenga una atracción conmigo. Porque eso pasa. Usted tiene que entender todos tenemos que entender que cuando tú te cases, no significa que no vas a ser compatible con otras personas. Puede haber química con otras personas. Y aún tú puedes tener compatibilidad con otra persona mucho más en un nivel más alto que con tu esposa o tu esposo. Eso sí es. Entonces, si yo veo que hay una atracción de la otra esposa para conmigo y ella trae a su esposo y yo traigo a mi esposa y mi esposa siente eso,
Y si mi esposa me dice, ya no quiero que nosotros sigamos en relación con ellos, yo como un esposo cristiano me tengo que sujetar a eso. Más si yo siento que la sierva del siervo quiere estar conmigo. Más si lo siento, porque, mire, usted y yo, si somos inteligentes, podemos sentir cuando una persona está atraída a uno. Uno lo siente, uno lo ve. Y uno solo, al menos que usted sea un gran mentiroso, ¿verdad? Que lo sepa y diga, no creo, no, estás viendo mucho más de lo que es. No es que está viendo mucho más de lo que es, está viendo lo que es. Pero a veces los hombres son bien tremendos, o hay ciertas mujeres o ciertas mamás que fueron tremendas, que niegan el hecho de que hay un interés y que hay un comportamiento que es raro, que ya no pertenece a un hombre o a una mujer casada. Entonces, para mí, yo pienso que un hombre casado necesita controlarse y dar ese tipo de comportamiento solo a su esposa. Y si la esposa le dice algo a su esposo, hey, esa muchacha, veo que te veo un poco cercana con esa muchacha, no me gusta. Yo creo que el esposo debe respetar lo que la esposa está diciendo. Viceversa, si hay un siervo, por ejemplo, si yo me caso con, ¿cómo que dije que se llamaba? Si yo me caso con lo que sea y yo veo que otro muchacho, otro siervo en la casa de Dios le está tirando piropos o la está viendo de cierta manera o le gusta quedarse hablando con ella después de la iglesia por mucho tiempo, si yo veo eso, digamos que no sea el pastor, ¿verdad? Porque eso cambia todo. Digamos que fuera otro miembro, si yo veo eso, yo me voy a venir a parar aquí y voy a decir, hola, ¿cómo está? Right? Y yo voy a hablar con ella. Yo no tengo que hablar con él, porque mi problema no es con él. Mi pacto es con ella. Entonces, si mi pacto es con ella, mi problema es con ella. Entonces, yo tengo que hablar con ella. Le voy a decir, yo te veo un poco interesada con el siervo de Dios allá. ¿Qué ondas? Y yo le voy a decir a mi esposa, no me gusta tu cercanía con él y yo quiero que respetes eso. Y yo creo que en ese momento ella se tiene que sujetar a eso. Porque yo creo que una mujer casada no debería de andar así, pegada con hombres. Y un hombre casado no debería de andar así, pegado con mujeres. Porque ya no somos solteros. Y si hay amistades con el sexo opuesto, deben de ser amistades que los dos estamos concediendo. Y la iglesia y el pueblo de Dios dice... Amén. Número 6. La mamá que fue floja con papá. Aragana. ¿Cuál es otra? Perezosa. Ok. Hay tantas palabras y algunas son ofensivas y no las quise decir. Entonces escogí floja. Porque yo creo que esa es la más safe. ¿Cómo se dice safe en español? La más segura. La más segura sin ofender a ciertos dialectos de otros lugares, ¿verdad? Porque lo que es una mala palabra en Honduras es una palabra completamente ok en Colombia. ¿Verdad? Y una palabra que está bien en Colombia es una gran maldición en México. Entonces, a veces yo no sé cómo predicarles, ¿verdad? Ok, la mamá floja con papá. Esto era cuando mamá ya no se esforzaba. Esto era cuando ya mamá no servía a papá. Esto es cuando ya mamá no quería salir con papá a citas o a cenas románticas con papá. Eso es cuando ya mamá no quería tener relaciones sexuales con papá. Entonces tal vez papá quería tener relaciones sexuales con mamá, pero mamá decía, no tengo ganas, estoy cansada, ya no quiero, no me caes bien, no estoy nada, lo que sea. Entonces ella se rechazaba a tener relaciones sexuales, que es, les voy a decir algo, ustedes como mujeres necesitan entender que su cuerpo ya no les pertenece a ustedes. Bíblicamente hablando, su cuerpo le pertenece a su esposo. Y hombres, ustedes tienen que entender también que su cuerpo ya tampoco le pertenece a usted. Su cuerpo le pertenece a su esposa. Entonces, una cosa que ustedes tienen que entender es que el hombre y la mujer fueron creadas diferentes. Los apetitos sexuales de un hombre son mucho más altos que los apetitos sexuales de una mujer. En su mayoría, porque hay siervas, de nuevo, que son... son bien... Pero en su mayoría, los hombres tienen un apetito sexual mucho más alto que el de las mujeres. Entonces, las mujeres lo que les encanta más es las cosas como el romance y sentirse íntima con su esposo. Más los hombres lo que les gusta es el sentir del orgasmo. ¿Así se dice? ¿Orgasmo? No organismo. Es ese momento climático. Clímax. Climático también sé que se pone. Ok, anyways. No, eso es otra cosa, ¿verdad? No, pero es que el clima cambia.
Ok, ¿está entendiendo, verdad? La mujer... la mujer le encanta sentirse amada, íntima, palabras de romance. Más al hombre lo que le gusta sentir es el placer sexual. No, fuimos creados diferente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después, cuando ya todo lo que es el matrimonio ya ha caminado por unos 5, 10, 14, 15 años, y ya la mujer siente que ya no necesita complacer a su esposo en esa forma. Más ustedes tienen que entender que es un mandato bíblico. Que como mujer usted necesita servirle a su esposo en lo que es el nivel sexual. Usted ya no se puede negar. Y obviamente si usted ha tenido un día completamente horrible, cansado, ¿verdad? Y el esposo yo creo que un esposo puede ser entendido y no le va a decir, hey, te voy a traer, y le abre la Biblia, ¡pah! Mira, aquí está. Obviamente eso no es... Yo creo que como un esposo debe de entender, pero el problema es cuando la esposa todas las noches está diciendo, no quiero, apartate de mí, ¿verdad? Ahí lo que está haciendo, está rompiendo, número uno, un mandato bíblico. Número dos, no está siendo usted servicial como esposa, porque eso es lo que es el matrimonio. El matrimonio no es romance, es sacrificio. Todos los jóvenes que se casan porque piensan que el matrimonio es un romance. Pero todos los que ya tienen más de 10, 15 años dicen, no es romance, es sacrificio. Porque eso es lo que es el matrimonio. El matrimonio es aprender a sacrificar. Y les voy a ser honesto, por eso es que yo todavía no me he casado. Porque yo sé, mire, look, tengo 35 años de haber nacido, ¿ok? Tengo 35 años de estar en esta tierra. Ya para muchos, tener 35 años y no estar casados es un problema. Más cuando ya las canas les empiezan a salir, uno se empieza a preocupar. A mí ya me salieron 3 canas. Aquí son 2. Pero yo no me estoy estresando por el matrimonio. Porque yo he llegado a entender de tantas conversaciones y tantas terapias que he dado. He llegado a entender que el casarse es cosa seria. Porque el casarse es un sacrificio. Y los que no están preparados para ese sacrificio se despiertan a una realidad bien ruda. Y todos los que están aquí están con los ojos abiertos. Porque todos ustedes, tal vez, estoy seguro, que han pasado por sus etapas. Y si no han pasado por ellas, las están pasando ahorita. Y todo lo que les estoy diciendo ahorita les está haciendo clic aquí, ¿ve? Y yo me imagino que muchos de ustedes han de estar pensando, ¿cómo me hubiera gustado que alguien me lo hubiera dicho antes de casarme? No va a decir amén. Esa es la realidad. Y miren, por eso es que muchos de los matrimonios que nosotros podemos ver están dolidos, quebrantados, rotos. ¿Sabe por qué? Porque nadie tuvo estas conversaciones con ustedes. Nadie se sentó con usted para tener esta conversación mientras tomaba un café. Nadie salió con ustedes a tomarse un café. Pero gracias a Dios, ahorita lo podemos tomar. Y ahorita podemos tener la conversación. Y esto significa que cuando nosotros salimos de la ignorancia, podemos empezar a arreglar ciertas cosas. Entonces, mi deseo es que ustedes escuchen todo esto y también puedan aplicarlo para que puedan empezar a arreglar las cosas que ustedes están pasando. Vamos a hablar otras cosas también aquí que yo creo que van a ayudar. Pero les voy a decir también, es necesario que cuando ya empiecen a sentir que Dios les está hablando, que tomen nota. Porque después de esto, ustedes tienen que ir a tener conversaciones con sus esposos para arreglar las cosas que están pasando. ¿Ok? Entonces, esta es la mamá que ya no quería tener relaciones sexuales, que es muy importante esto para los hombres.
algunas mujeres no tienen relaciones sexuales con sus esposos, entonces los esposos ya no se aguantan, entonces buscan tener relaciones en otros lugares. Y después la mujer está diciendo, ¿por qué él me falló? No, antes que él te hubiera fallado a ti, tú le fallaste a él. Y por eso es que Dios en su palabra dice que cuando una pareja casada decide no tener relaciones sexuales, que sea mutuo, de acuerdo mutuo, y no por un tiempo largo. ¿Sabe qué dice Dios? Para que Satanás no los tiente. ¿Cuántas mujeres tienen siglos de no? El pobre hombre está seco. No, eso no hizo sentido en español, pero usted me la agarró, ¿verdad? El pobre hombre está triste. Esto es cuando mamá ya no quería practicar la higiene. Hay mujeres que no son aseadas. No son higiénicas. Son sucias. Entonces, claro, cuando se van a acostar y todo el búfalo eso lleve. ¿Cómo va a querer el hombre irse a la cama con una mujer que no es higiénica? Ahora, usted tal vez me está viendo que es raro hablar estas cosas. No, esto es lo que sucede. Y eso no solo sucede con las mujeres, también sucede con los hombres. Hay hombres que, en la mayoría de los hombres son más cochinos que las mujeres. O por lo menos las mujeres son más sabias para saber cómo esconder su falta de higiene, ¿verdad? Pero yo creo que hay dos, porque yo en mi vida he visto los dos y digo, yo, santo Dios. Por eso yo siempre le digo a los muchachos en la congregación de inglés, le digo, muchachos, antes de casarse con ella, vayan al cuarto de ella para ver, hablen con los papás de ella. Y que cuando ella esté en el trabajo, en la escuela, que le den permiso para ir a ver el cuarto. Háganlo. Porque si usted ve el cuarto de una mujer, ¿verdad? El cuarto de una mujer le dice todo. Y si esas cobijas hieden, usted ya sabe. La mamá que fue floja con papá ya no se preocupaba por su apariencia física tampoco. Ella dejó de preocuparse por ser sexy para su esposo. Ya no lo hace como lo hacía antes. Hay mujeres que ya no se preocupan por su físico. No se preocupan por, ¿cómo se dice eso? Despilarse los pelos. Depilarse. Uno ve eso y dice, Dios guarde. Estamos en la iglesia en el verano y la sierva de Dios levanta las manos y una escoba sale. ¿Sabes qué me dijeron hoy a mí? Porque hoy andaba con lentes de contacto. Y cuando ando con lentes de contacto no ando lentes. Obvio. Y ando con unas ojeras tan grandes. Y le pregunto yo a Gina y le pregunto a Justin, el bajista. Le digo yo, ¿cómo se me ven las ojeras? Y me dice, muy mal. Y me dice Gina, especialmente a lo lejos, me dice. De lejos se te ven más grandes. Me dice, me dijo así, pareces un raccoon. Dice que me dijo, los hermanos te pueden creer que no dormís. Entonces, ¿sabe qué hice yo? Me quité los lentes de contacto y me puse estos lentes para verme mejor para usted. Ok, esta área es importante para servir a un esposo porque, por cierto, los hombres son visuales. Número 7. La mamá que fue fiel con los hijos, pero infiel con papá. Hay mujeres que solo se dedican a sus hijos y al esposo lo dejan como que si no es nada, otro mueble en la casa. Y eso es un grave error, porque hay muchos matrimonios que empiezan bien, pero cuando tienen hijos,
la mujer, la mamá, solo se dedica a los hijos. Después los hijos crecen y se mudan de casa y empiezan sus propios hogares. Y después queda mamá y papá en la casa solos de nuevo y no saben qué hacer. Porque los hijos crearon una distancia entre mamá y papá. Y ahora mamá y papá solo tenían matrimonio de título, pero no matrimonio en realidad. Y ese es un gran problema. Tal vez usted creció con una mamá así, que solo se enfocó en los hijos, en usted y en sus hermanos. Pero papá ya no le servía. Hay mujeres que solo sirven de comer a sus hijos, pero el esposo ahí agarra en la olla, ¿verdad? Ahí están los frijoles en la estufa, ¿verdad? O ahí te quedó en el refri la comida de ayer. Pero los hijos los tratan como rey y al esposo lo tratan como que es un vecino, o peor, porque a los vecinos los tratamos mejor. Número 8, la mamá que fue emocionalmente infantil con papá. En lugar de ser una ayuda idónea, fue una carga más para el esposo. Dios ha llamado a cada mujer a ser una ayuda idónea, pero hay mujeres que nunca maduraron. Como les dije al principio, tienen cuerpo de mujer, pero mente de niña. Y a veces a mí me da tristeza ver a los muchachos jóvenes, aún en nuestra congregación, que se casan con otras muchachas en la iglesia, que no han madurado emocionalmente. Entonces, ¿qué les toca hacer a estos jóvenes que son esposos jóvenes? No les toca disfrutar una esposa, les toca cuidar una niña. ¿Está escuchando eso, verdad? ¿Le está entrando? Es tan triste ver a una mujer que tiene cuerpo de mujer, pero todavía tiene la mentalidad y el nivel emocional de una niña. Entonces el esposo anda así, ve como que, oh my God, no le puedo decir nada porque no puedo hacer esto, no puedo mirar para acá, no puedo ver para allá, no me puedo mover. Si respiro de una forma, se va a enojar conmigo. Y no pueden hacer nada porque la mujer es una mujer biológicamente adulta, pero mentalmente una niña. Entonces esa es la mamá que fue emocionalmente infantil con papá. Número 9, la mamá que controlaba a papá. Escuche muy bien. Esta era la mamá que nunca permitía que papá liderara en la casa. Ella era la que tomaba todas las decisiones en el hogar. Ella era quien expresaba las opiniones en el hogar. Ella era quien establecía el clima del hogar. Ella era quien tenía la última palabra. Trataba a papá como otro hijo en la casa. Y hay mujeres que tienen ese mal, que no respetan la autoridad de su esposo y lo tratan como un niño. Y otro problema es que los esposos a veces son como un niño. Pero todo eso está en capítulo 2. Entonces usted vaya a ver eso allá, capítulo 2. Ahorita solo a la mujer le vamos a dar. Escuche muy bien, el feminismo. ¿Alguien diga feminismo? El feminismo dice que como mujer debes de estar al frente. El machismo dice que como mujer debes de estar atrás. Pero Dios dice que como mujer debes estar al lado de tu esposo, porque fuiste hecha de su costilla por un propósito. En el diseño de Dios, papá y mamá gobiernan juntos, pero es papá quien será responsable de todo al final. Dios quiere que el que tome toda la responsabilidad al final sea papá, el esposo, el hombre. Pero entre el esposo y esposa debe de haber un acuerdo donde los dos gobiernan el hogar juntos. Entonces aquí el papá no puede tomar decisiones sin la mamá. Hay hombres que toman un montón de decisiones sin la esposa. Terrible. De la nada le viene a decir, hey, compramos una casa hoy. Compramos. Otra cosa que yo veo tan mal es cuando un hombre llega a la casa y le dice a la mujer, hey, voy de viaje. ¿Cómo que vas de viaje? Ya, voy de viaje, compré un boleto, me voy hoy a las 6 de la tarde. Nos vemos en 2 meses. Tremendo. Yo creo que nos vamos a mover de ciudad. Entonces, empacar las cosas, empacar los niños, nos vamos. ¿What? Hay decisiones que se necesitan tomar mutuamente. Entre hombre y mujer, entre esposo y esposa, necesita haber un acuerdo donde los dos toman decisiones juntos con Dios. Hay demasiadas de mujeres autónomas que hacen lo que se les pega la gana cuando se les pega la gana, con quién se les pega la gana. Y eso está incorrecto. Y hay hombres también que son muy autónomos. Cuando uno está casado, uno ya no vive una vida de soltero.
Uno tiene que vivir una vida de casado y eso significa que los dos se han convertido en uno. Los dos toman decisiones juntos. Número 10, la mamá que le permitía todo a papá. Este era el tipo de mamá que no seguía su papel de ayudante, porque todo lo que decía era un sí a papá. Aunque las ideas de papá fueran dañinas para la familia, ella siempre decía que sí. El ser permisible a veces se confunde con el respeto y también la sumisión. Escucha muy bien, el permitir y el ser permisible no es lo mismo que respetar. Muchas mujeres confunden lo que es el respeto con el ser permisible. Y hay muchos hombres que a veces hacían cosas o han hecho cosas que no eran beneficiosas para la familia, pero como tenía una mujer permisible, la mujer siempre dice, sí, lo que tú quieras. Tú eres el hombre, la cabeza de la casa. Sí, 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 sí. Aunque lo que estaba haciendo era completamente tonto. Yo conozco un hombre que a su familia a cada rato la andaba moviendo de ciudades. Y es tan triste porque los muchachos eran 4 hijos que tenían. Vivieron una vida tan inestable y le cogieron resentimiento al papá porque nunca pudieron tener estabilidad. Y el papá, cuando se le pagaba la gana de irse de Vancouver a Toronto, se iba para Toronto. De Toronto se movía para Alberta. Y nunca tuvieron estabilidad estos muchachos. Entonces se resintieron con papá. Pero ¿cuál era el problema aquí? Que la mamá todo le decía que sí al esposo. Y la razón por qué mamá a veces siempre dice que sí a papá es porque ha confundido lo que es el respeto y la sumisión con el ser permisible. El ser permisible no es lo mismo que ser una mujer sujeta o una mujer que respeta. El ser permisible no es ayudar. El ser permisible tampoco es respeto. Escuche muy bien. Sin darse cuenta, este tipo de mujer ve a su esposo más grande que a las instrucciones de Dios mismas. El ser permisible es cuando sabes que tu esposo no se está sometiendo a Dios y aún así le ayudas a hacer cosas que no debería hacer o que simplemente son pocas sabias y tontas. Esto es irrespetuoso para el Señor y es irrespetuoso para el esposo. Entonces, la segunda pregunta, que les quiero hacer es esta. ¿Qué clase de mujer quieres llegar a ser tú? Ustedes que son jóvenes o que no se han casado, ¿qué clase de mujer quieren ser? La tercera pregunta que les hago hoy es esta. ¿En qué clase de mujer ya te estás convirtiendo? Y de todas estas mujeres, ¿cuál eres tú? Porque me imagino que aquí, tal vez en algunas de estas listas, se encontró usted. Pero ¿en qué clase de mujer se quiere convertir? Porque si usted está todavía respirando y no está muerta, usted puede hacer un cambio en su vida. Ahora, ¿cuáles son las prioridades de una mujer de Dios? Número 1, es su relación con Dios. Esa es la primera prioridad de una mujer de Dios. La prioridad número 1 de toda mujer debería ser Dios, su voluntad, su reino y su presencia. Toda mujer debería tener su tiempo de oración cada día. Debería tener su tiempo de lectura bíblica y su tiempo de adoración. Porque la verdad es que ser esposa y ser madre es algo muy difícil. Y sin Dios, ser esposa y ser madre es más difícil. ¿Cuántos de ustedes saben que hay momentos difíciles como madre y como esposa? Amén. Y si usted no tiene a Dios por su lado, está frita. Usted necesita a Dios porque Dios es una fuerza que la va a ayudar a usted. Dios es sabiduría que la va a ayudar a usted. Dios es paz que la va a ayudar a usted, especialmente en esos momentos que son un poco difíciles. Si quieres ser fuerte para tu esposo y si quieres ser una mujer fuerte para tus hijos y si quieres ser fuerte en la vida en general, vas a necesitar a Dios. Juan 15, versículo 5 dice esto. Ciertamente Jesús dijo, yo soy la vid, ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer nada. Entonces, cada mujer aquí, su primer prioridad debe ser Dios. Amén. Si usted es una esposa y usted no tiene relación con Dios y no tiene intimidad con Dios, está frita. Buena suerte, porque eso es todo lo que les puedo dar. Buena suerte. Y si usted está casada y es casada y está entrando y es nueva lo que es el matrimonio, pues todavía esto no le va a hacer clic. Es cuando ya se meta con su primer problema serio con su esposo. Ahí es donde usted va a realizar cuánto necesita de Dios. O
O cuando tenga un hijo que se le está desviando. Ahí usted va a necesitar la fuerza de Dios. Entonces, lo mejor es que usted ya vaya cogiendo esa fuerza con Dios. Yo creo que toda mujer debería de tener su tiempo de oración y lectura bíblica todas las mañanas antes de que todos se levanten. Eso es algo que yo he visto a mi mamá practicar. Ella está desde las 4 o 5 de la mañana y está orando. Antes de que mi hermana y yo nos levantáramos, antes de que mi papá se fuera a trabajar, ella estaba orando, intercediendo por toda la casa, intercediendo por sus hijos y por la iglesia y por su vida. Todas ustedes que son mujeres deberían de ser lo mismo. A las 5, 6, 7 o 8 de la mañana o lo que sea, lo que se les permite. Levántese una media hora antes de lo que usted normalmente se levanta y busque a Dios. Es su primer prioridad como una mujer de Dios. La segunda prioridad que usted necesita como mujer de Dios es su relación con su esposo. Esto significa amar a su esposo. Parte de amar a tu esposo significa aceptar a tu esposo como una persona imperfecta. Usted como mujer necesita entender que su esposo es imperfecto. Y si él es su prioridad número 2 como mujer de Dios, usted necesita entender que lo va a tener que amar aún él siendo imperfecto. No muchos amenes ahí. Y también significa el poner a su esposo como prioridad número 2 significa también estar comprometida con una relación íntima y sexual. Si usted va a poner a su esposo como prioridad número 2, como mujer de Dios, usted necesita entender que usted se necesita comprometer con su esposo íntimamente primero y número 2, sexualmente. Ninguna mente. Cuando no hay amenes es que yo sé que el mensaje está tocando. Esto también significa ser una ayuda idónea para tu esposo. Dios creó a la mujer para ser una ayuda idónea para su esposo. Génesis 2:18, lea conmigo. Dijo, además el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté. Le haré una ayuda idónea. Entonces, ¿qué significa eso? Esto demuestra que los hombres no saben hacer mucho. Eso significa que los hombres son incapaces de manejar la vida solos. Los hombres necesitan ayuda para construir un hogar, para construir un matrimonio, para construir una familia y para levantar un legado. Los hombres necesitan ayuda. Diga amén. La palabra ayuda en este versículo es la misma palabra que Dios usa para describir al Espíritu Santo. Así que no es una degradación, más bien es un honor tener el mismo título que Dios usó para su Espíritu Santo. Wow. Y son bendecidas ustedes. Dios le dio a usted como mujer el mismo título que le dio a su Espíritu Santo. ¿Sabe por qué nosotros necesitamos al Espíritu Santo? Porque sabemos que no podemos en la vida solos. Es lo mismo con un hombre. Un hombre no puede en la vida solo. Por eso yo no sé cómo la estoy haciendo yo. Es un misterio. Tiene que orar por su pastor. Esto también significa respetar a su esposo. Si vas a poner a tu esposo como tu prioridad número 2 después de Dios, es que lo necesitas respetar. Efesios capítulo 5, versículo 33 dice esto. Por eso les repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo. Y la esposa debe respetar a su marido. Entonces, esto significa cómo hablas de tu esposo. Ahora, vayamos un poco más adelante de ya. No solamente cómo hablas de tu esposo, cómo piensas de tu esposo. Porque la palabra de Dios es muy importante. Nos dice que lo que nosotros pensamos, eso nos convertimos. Entonces, si tú piensas mal de tu esposo, entonces, ¿cómo vas a actuar con él? Mal. Pero si tú te pones a pensar cosas buenas de tu esposo, entonces se te va a hacer más fácil respetar a tu esposo. Significando, tal vez algunos de ustedes necesitan comprar un libro, un diario, donde pueden escribir todas las cosas buenas que ha hecho él durante el día. No sé, hágalo. Tal vez hoy sacó la basura y la sacó más o menos, pero la sacó. Escríbelo, ¿verdad? O hoy los calcetines no le llegan, gloria a Dios. Entonces, cuando usted esté enojada con él, puede ir a su librito y puede ver, todas las cosas buenas que él hizo. Y así puede empezar a pensar las cosas buenas que hizo. O tal vez hoy él me dio un cumplido, o me sacó a cenar, o tal vez hoy me regaló una rosa o una flor, lo que sea, no sé.
O tal vez hoy me abrazó de atrás y me dio un beso. Entonces, cuando usted empieza a escribir estas cosas, usted tiene un récord de las cosas buenas para que le ayude a usted a pensar en cosas buenas de él. Porque nosotros como seres humanos somos más capaces de pensar en lo negativo que en lo positivo. Y algunas de ustedes son bien negativas y necesitan cambiar eso en el nombre de Jesús. Hay que hacerle una liberación de sacarle ese chamuco en el nombre de Jesús. Y finalmente, el poner a tu esposo como prioridad número 2. Esto significa seguir el liderazgo de tu esposo. Efesios 5, 22 al 24 dice esto. Para las esposas, eso significa: sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera el esposo debe someterse en todo a su marido. Entonces, de la misma manera que nosotros como iglesia nos sometemos a Dios, aquí la palabra de Dios nos está diciendo que la esposa también se debe someter a su marido también. Y esto pasa cuando el esposo está sometido a Cristo. Ahora, si el esposo no está sometido a Cristo, entonces hay un poco más de espacio para debate aquí. ¿Me entiende? Entonces, la responsabilidad es mutua, porque un hombre que está sometido verdaderamente a Cristo va a amar a su esposa de la misma manera que Cristo amó a la iglesia. El problema es que tenemos un montón de esposos que no aman a sus esposas de la misma forma que Cristo amó a la iglesia. Ese es el problema. ¿Ok? Y número 3, por prioridad, es su relación con sus hijos. Los hijos son bendiciones de Dios, pero no deberían venir antes de tu esposo. Primero el esposo, después los hijos. Dios viene primero, el esposo viene segundo y los hijos vienen en tercer lugar. Y en cuarto y último lugar es su relación con su trabajo. Ahora, una observación. Lo loco es que muchas mujeres han volteado este orden. Ellas han puesto a su relación con su trabajo primero, su relación con sus hijos en segundo lugar, su relación con su esposo en tercer lugar y su relación con Dios en el cuarto lugar. Y por eso es que después nos estamos preguntando que por qué estamos sufriendo los resultados que estamos obteniendo en el hogar en esta generación. Y es porque hemos volteado el orden de Dios. Muchos están diciendo, no sé por qué nuestro hogar no está funcionando bien. Well, ¿está Dios en primer lugar en tu corazón? ¿Has puesto a Dios en primer lugar? Y honestamente hablando, ¿has puesto a tu esposo en segundo lugar? Yo creo que algunos de ustedes lo han puesto hasta en el quinto lugar a su esposo. Porque es bien fácil olvidarse de su esposo, porque la vida sucede. Las responsabilidades son muchas. Las presiones son altas. El estrés está grande. Entonces, en medio de todo el estrés, la presión y todo lo que es las responsabilidades que tenemos que cumplir, el trabajo, los biles que tenemos que pagar, es fácil olvidarse del esposo. Es fácil olvidarse de Dios. Lo único que les cuesta un poco a la mayoría de las mujeres, porque algunas son bien malas, son los hijos. Porque los hijos dependen de la mamá. Entonces, la mamá se dan a sus hijos, pero se olvidan de Dios y se olvidan de sus esposos y después están preguntando, ¿por qué mi hogar es un caos? Y es un caos porque tú así lo administraste. Tú tienes que poner a Dios en primer lugar, primero, tu esposo en segundo lugar. Tu esposo en segundo lugar. ¿Ya? Tus hijos en tercer lugar y tu trabajo de último. Pero es tan terrible. Mire lo que usted está haciendo. Mire lo que usted ha hecho. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Trabajo primero, los hijos en segundo lugar, el esposo en tercero y Dios de último. Y por eso tenemos los resultados que tenemos. Porque hemos volteado todo el orden de Dios. Conclusión. Jueces 19, versículo 1 al 2. Vamos a volver a leer esto. En la época en que no había rey en Israel, un levita que vivía en una zona remota de la región montañosa de Efraín tomó como concubina a una mujer de Belén de Judá. Pero ella le fue infiel. Lo dejó y regresó a la casa de su padre en Belén de Judá. Había estado allí
4 meses. A lo largo de toda esta serie, mantuvimos esta parte de la historia en el fondo, atrás. Nunca le hicimos el punto focal hasta este capítulo. Pero lo que es loco es que lo que inició y comenzó toda esta historia espantosa fue esta mala decisión. ¿Y quién tomó esta decisión que inició toda esta historia horrible? Ni siquiera fue el hombre levita, sino que fue la esposa, la concubina. Ella escogió engañarlo y serle infiel. Y esto produjo un efecto dominó que desató toda esta historia espantosa. Esta decisión fue lo que llevó a esta pobre mujer a su propia muerte. Cuando leemos esta historia decimos, wow, qué horrible todo esto. Pero lo que produjo toda esta historia horrible fue una mala decisión de ser infiel. Hoy todas ustedes, mujeres, han sido confrontadas con muchas realidades y observaciones. Y la pregunta es, ¿en qué tipo de mujer te estás convirtiendo? Todas las que están aquí, solteras y casadas, y aún las divorciadas. Otra pregunta para considerar para las mujeres solteras, las que son solteras, es, ¿has elegido convertirte en una concubina moderna? En otras palabras, ¿te has conformado con simplemente dar placeres sexuales a hombres y ser un buen pasatiempo, pero no una esposa de toda una vida? Hay tantas concubinas modernas en nuestro tiempo, donde lo único que sirven es placer sexual y son un buen pasatiempo, pero no son una buena vida. Para las mujeres casadas, ¿qué tipo de esposa has sido para tu esposo en comparación a lo que Dios quiere que seas? ¿Has volteado el orden de lo que Dios ha pedido que sea tu prioridad? Y si lo has volteado ese orden, ¿vas a seguir volteándolo? Y si lo sigues volteando y sigues haciendo lo que es lo al revés que Dios te ha pedido, no te quejes cuando los problemas te estén ahogando. Si tú quieres desahogarte y quieres salvar tu matrimonio, quieres salvar tu hogar, necesitas cambiar el orden de prioridad. Diga amén. Amén. Como mujeres, todas van a elegir alejarse de los patrones destructivos que han visto en sus vidas para hacer el cambio, o pensarán como probablemente pensó esta concubina: pero solo soy una chica. Cierren los ojos. Gracias, Señor, por este día que nos has dado. Gracias por esta palabra. Te pido en el nombre de Jesús que hoy todos los que están aquí puedan tener conversaciones con sus esposos y sus esposas para arreglar ciertas cosas que tal vez han afectado los matrimonios. Y te pido que todas las que sean solteras aquí no solamente sean una chica, sino que puedan ser mujeres grandes de Dios. Te pido que la palabra de hoy, Señor, que ha sido sembrada en nuestros corazones, dé un buen fruto. Damos toda la gloria y toda la honra. En el nombre de Jesús oramos y todos decimos amén. Es el final ya de nuestra serie Jueces 19. Espero que los haya bendecido.